En este día del Señor, el primer día de la semana, tenemos en este día, en esta mañana, la bendita oportunidad de acercarnos a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Así es que vamos a tener una palabra de oración, pidiendo al Señor que sea por su Espíritu Santo dirigiéndonos y guiándonos a toda verdad. Acompáñenme en esta oración. Amado Jesús, en este día estamos agradecidos por la vida que tú nos das. Estamos agradecidos porque vives y reinas por los siglos de los siglos. Estamos agradecidos porque no nos has dejado huérfanos. Estamos agradecidos porque tu presencia cada día se hace real sobre nosotros. En este momento, Señor, en compañía de tus hijos, que desde los diferentes lugares y a través de las redes pueden ver, seguir esta predicación. Oramos, Señor, pidiéndote que el espíritu de sabiduría y de revelación esté sobre cada uno de nosotros, que tú nos guíes a toda verdad por tu Espíritu Santo. Señor amado, permite que todos tengamos un corazón enseñable, una actitud aprendiz en este día para lo que tú quieres y esperas de cada uno de nosotros. Bendecimos este tiempo y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, mis hermanos, entonces vamos a seguir adelante con nuestro estudio. Como nuestro pastor Héctor Pardo lo indicaba la semana pasada, vamos a hacer un pequeño salto en lo que él está viviendo, lo que él está diciendo, pero sigamos en mente con el tema de la unidad que estamos hablando, y en este día vamos a hablar sobre la conducta del discípulo cristiano, la conducta del discípulo. Déjenme decir algo antes de leer el pasaje que nos corresponde en esta mañana, que el apóstol Pablo, escribiendo a su discípulo Timoteo, le dice: estas cosas te escribo para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es columna y baluarte de la verdad, hablando de la iglesia. Así es que para el apóstol Pablo, siempre que quería hablar de la conducta, de cómo debía comportarse los cristianos, él siempre enfatizaba dos cosas. Una era el tema teológico, era el tema de la verdad de Cristo, la verdad del hecho de Cristo. Él compartía la doctrina fundamental del Evangelio y luego lo ponía de una forma práctica. Para el apóstol Pablo no podía haber una excelente práctica si no había una profunda teología, pero también definitivamente no puede haber una excelente teología si no hay un aspecto práctico. Por eso estamos hablando de la parte práctica de todo esto que el apóstol ya nos ha dicho en el capítulo 1, en el capítulo 2, con ese Selah, como decía nuestro pastor Héctor Pardo, en el capítulo 3. Así es que les invito para que abran su Biblia conmigo en el libro de Efesios, el capítulo 4, versículos 17 al 32. Y vamos a leer juntos la palabra del Señor en esta mañana. Esto pues, digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Estos, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron al libertinaje para cometer con avidez toda clase de impureza. Pero vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad lo habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está corrompido por los deseos engañosos, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por eso, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que robaba, no robe más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes.
y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Con esto en mente, quiero que miremos el pasaje con una forma de observarlo y muy ceñidos al texto sagrado que tenemos delante de nosotros. Quiero, como pastor esta mañana, poder guiarles en el camino de ir a la palabra del Señor, queriendo recordarles que en este momento estamos parados ante la majestad del Señor, estamos ante su majestad. Y en esta mañana, más que cualquier palabra que yo pueda decir, es el Señor, su majestad, que va a estar hablando a nosotros en este día. Les pido el favor que volvamos al versículo 17 para que arranquemos nuestra reflexión en esta mañana. El apóstol dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Y aquí quiero tomar tres palabras que me parecen muy importantes, que resaltan en esta primera parte de nuestro pasaje. Requiero en el Señor. La primera palabra que quiero mencionar es el Señor. El apóstol Pablo aquí lo que está diciendo es que el Señor es el que manda, el Señor es el que ordena, es el que determina, es el que decide. Así es que él dice: esto requiero en el Señor, no es en cualquier persona, esto lo requiero en el Señor. Y como es en el Señor, entonces él va a resaltar lo importante que es el señorío de Cristo en la conducta que todos nosotros como cristianos debemos tener. En segundo lugar, la segunda palabra que quiero que tomemos de este versículo es la palabra andar. Él dice: les requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles. Cuando pensamos en la vida cristiana, la fe cristiana no es algo estático. La fe cristiana es algo que es dinámico. Y siempre se nos enfatiza en el tema de andar. Acuérdense que hemos leído en otras ocasiones la importancia de andar en el Espíritu, de andar en amor, de andar en la luz. Así es que todo el tiempo estamos en la dinámica de andar por el camino, recordando que el camino es Jesús. Así es que el Señor está diciendo: entonces, le requiero en el Señor que andéis. Y luego nos dice otra palabra que es importante, es que nos dice que ya no andemos como los otros gentiles, Y aquí aparece una comparación importante. Los gentiles que andan a la luz de sus propios razonamientos, y los gentiles, los que el pueblo de Dios que debe caminar a la luz de lo que el Señor dice. Siempre esa comparación, digamos, entre los buenos y los malos, entre el que sirve a Dios y el que no lo sirve, la encontramos permanentemente en las Escrituras. Entonces, por ejemplo, aparece en el Salmo capítulo 1, el versículo 1 y todo el capítulo 1 de los Salmos, nos habla del hombre bueno y del hombre malo, el hombre que se deleita en la ley de Dios y el hombre que no lo hace, y la diferencia que hay entre uno y otro. Nos habla, por ejemplo, en el gran sermón del monte, cuando Jesús terminaba, él dijo: el que escucha mis palabras y las pone por obra, le compararé a un hombre prudente, y también le dice que el que escucha sus palabras y no las pone en práctica es un hombre imprudente o insensato. En otra parte, nos está diciendo que el apóstol Pablo nos está recordando, cuando habla de los que parten para la gloria del Señor, los que terminan su jornada en la tierra, en algún momento el apóstol Pablo dice: bueno, no quiero que ustedes ignoren qué pasa con las personas que han partido, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Así es que es la gente que puede vivir con esperanza, la gente que vive sin esperanza, y eso es parte como de la respuesta siempre que encontramos en las Sagradas Escrituras. Por otro lado, recordemos también que se habla de los que atienden la necesidad del que sufre y de los que no, y entonces habla que el Señor coloca a las ovejas a su derecha, a los cabritos a su izquierda, y conocemos toda la historia. Pero así es que el apóstol Pablo aquí nos dice: entonces, primero requiero en el nombre del Señor. En segundo lugar, lo que le está diciendo es que anden una vida cristiana dinámica, una vida cristiana que está siendo práctica todo el tiempo, y lo que está diciendo es: ok, háganlo, pero no como los otros, háganlo como corresponde en
el Señor. Y entonces seguimos con nuestra reflexión. Dice que esos gentiles, esos otros gentiles, tienen, voy al versículo 18, tienen el entendimiento entenebrecido, están ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Estos, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron al libertinaje para cometer con avidez toda clase de impurezas. Así es que nos está haciendo una primera descripción de esos otros gentiles. Toma el tiempo para decir unas cuantas cosas. Esos gentiles andan en la vanidad de su mente. Esos gentiles tienen el entendimiento entenebrecido, endurecido, en tinieblas. Son ajenos a la vida de Dios porque hay ignorancia en ellos, pero es una ignorancia que se produce porque han endurecido su corazón. Estos otros gentiles han perdido toda sensibilidad y se entregaron a todo tipo de libertinaje para cometer toda clase de impurezas. Ese es el comportamiento de los otros gentiles. Ese es el comportamiento de los que no han entendido el concepto del señorío de Cristo. Pero luego, en el versículo 20, nos dice lo siguiente: pero vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Y entonces, cuando pensamos en esto, hay una diferencia y quiero hacer la claridad en este momento. Cuando el apóstol Pablo comienza diciendo esto requiero en el Señor, otra vez Él es el que manda, Él es el que decide. Pero aquí está diciendo ustedes no habéis aprendido así a Cristo. Y el apóstol Pablo en esta carta a los Efesios, en este pasaje y en uno que miraremos más adelante con la ayuda del Señor en su momento, él habla de los dos conceptos, del concepto de Señor y del concepto de Cristo. Y hay una gran diferencia. Cuando, por ejemplo, el apóstol Pablo se refiere a las mujeres en el capítulo 5 de los Efesios, él le dice a las mujeres que estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Lo que está hablando es del concepto de autoridad. Está hablando del concepto del gobierno del Señor. Así es que el apóstol Pablo, recordando a la mujer, está en el contexto de su amor o su sujeción a su esposo debe estar relacionada con el mismo concepto de autoridad y de reconocimiento de gobierno que tiene al Señor, debe tenerlo con su esposo, pero es un concepto de autoridad. Cuando luego habla a los hombres, le dice que los hombres deben amar a sus esposas como Cristo, y hace una diferencia entre el Señor y como Cristo. Y Cristo en el pasaje es el enviado. Cristo es la persona que fue preparada por el Padre Celestial desde antes de la fundación del mundo para venir por la iglesia a darle identidad a su pueblo, para darle todo lo que la iglesia había perdido desde el huerto del Edén. Cristo es el enviado. Y en este contexto del capítulo 4 que tenemos, entonces, Pablo requiere en el Señor, por la autoridad del Señor, que los cristianos no vivamos de una manera diferente. Pero ahora nos está diciendo que nosotros, en el versículo 20, nos está diciendo que nosotros no hemos aprendido así de Cristo. Es decir, no hemos aprendido a tener un corazón endurecido, a andar en la vanidad de la mente, no hemos aprendido a estar ajenos a la vida de Dios, sino por el contrario, hemos aprendido de Cristo sensibilidad, obediencia, amor y en fin, todas las características fascinantes de Jesús. Así es que el apóstol sigue diciendo, si es que ustedes han oído y han sido enseñados por Él conforme a la verdad que está en Jesús. Así es que en este caso el apóstol Pablo está recordándonos la importancia de ver a Jesús como modelo. Una cosa es que Jesús sea el Señor de la vida y otra cosa es que Él sea el modelo a seguir. Es importante recordar, mis hermanos, que hemos dicho en el pasado que la vida de un cristiano, que la vida de un discípulo debe girar alrededor de tres grandes verdades. Una es que Cristo es el Señor y verlo y honrarlo como el Señor. En segundo lugar, esas grandes verdades que hemos aprendido y que hemos recordado siempre es que vemos a Jesús como modelo de hombre. Es importante ver a Jesús como modelo y por eso nos hacemos siempre la pregunta, ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Qué es lo que Jesús haría? ¿Qué pensaría Jesús en las diferentes circunstancias que nosotros vivimos y enfrentamos? Y luego la tercera es que todo lo que hacemos,
lo hacemos para la honra y la gloria del Señor. 3 principios, 3 verdades en las que hemos de seguir caminando. Entonces el apóstol dice, si ustedes de verdad han oído y han sido por el Señor enseñados, entonces vivan siguiendo el ejemplo de Jesús. Versículos 20 y 21. El apóstol Pablo nos dice, pero vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está corrompido por los deseos engañosos. Y aquí tenemos un tema que hay una progresión, si me permiten verlo en el pasaje. Y aquí nos empieza a hablar entonces de 2 vidas, la vida antigua y la vida nueva. La nueva naturaleza, la vieja naturaleza, el hombre viejo, el hombre nuevo, un corazón endurecido, un corazón de carne, siempre las 2 cosas para hablar de lo que éramos sin Cristo y de lo que tenemos ahora en Jesús. Entonces Él nos dice lo siguiente, en cuanto a la pasada manera de vivir, en cuanto a lo que tú hacías antes, tienes que despojarte del viejo hombre que está viciado por los deseos engañosos. Esa naturaleza que estábamos mencionando al comienzo, hace un instante, hablando de los otros gentiles, en esa condición estábamos nosotros. Por la gracia del Señor, Él nos arrancó de esa condición y nos llevó a otra verdad diferente. Y entonces lo que el apóstol está diciendo en cuanto a la naturaleza antigua, en esa que ustedes vivían como los otros gentiles, por deseos engañosos, ahora es diferente. Y entonces lo que usted tiene que hacer es despojarse. Y estamos hablando de la conducta del discípulo. Un discípulo es alguien que está dispuesto a obedecer y entonces es una persona que toma decisiones en su vida. No está esperando que Dios haga algo por él porque ya el Señor lo hizo todo. Es una decisión de despojarse. Es como quitarse esa vestidura vieja que tenía antes, ese ropaje que tenía antes de malas intenciones, ese ropaje que tenía antes de un entendimiento entenebrecido, en tinieblas, ajenos completamente a la vida de Dios. Hay que quitarse ese ropaje y entonces viene algo interesante, porque antes de colocarse la nueva vestidura nos dice lo siguiente, que debemos renovarnos en el espíritu de nuestra mente, en la actitud de nuestra mente. Nuestro pensamiento tiene que empezar a ser alineado con los principios de la nueva naturaleza que recibimos en el Señor. Es muy importante que tú mires algo. No esperes que Dios te renueve. No esperes que Dios lo haga. La palabra dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Quien tiene que renovarse eres tú, soy yo, somos nosotros los que tenemos que cambiar esa naturaleza, ¿de acuerdo? Porque Cristo ya lo hizo, lo que tenía que hacer Él, de morir en la cruz, de perdonar nuestros pecados, ya lo hizo. Él ya lo hizo. Ahora corresponde a nosotros, entendiendo los beneficios de esa nueva vida, tomar decisiones, despojándonos del viejo hombre y renovándonos en el espíritu de nuestra mente. Y una tercera acción dice, y vestidos del nuevo hombre, vestidos del nuevo hombre. Así es que es quitarnos un traje que tenemos y vestirnos con una nueva vestidura, con un nuevo traje. Es decir, es hacer honor a la nueva condición que nosotros tenemos en el Señor. Así es que el apóstol Pablo, además de eso, está diciendo lo siguiente, que debemos ser vestidos del nuevo hombre, un hombre que ha sido creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Así es que nos vestimos del nuevo hombre, creado según Dios, según lo que Dios dice, según lo que Dios ha determinado, en justicia y santidad de la verdad. Y entonces el apóstol sigue adelante. Después de que apela a nuestra decisión, respondiendo al sacrificio de Cristo, nos dice, por eso, por todo lo anterior, por eso es un conector
para expresar la siguiente idea: desechando la mentira. Por todo lo que se ha dicho, entonces, desechen la mentira. Hablen verdad cada uno con su prójimo. Somos miembros los unos de los otros. Lo primero que el apóstol entonces nos lleva es a decir: deseche la mentira. Quite de su vida la mentira. Y la mentira son muchas cosas. Es no decir la verdad, es ocultar la verdad. Pero son las exageraciones también que con mucha frecuencia utilizamos. Deseche todo lo que tenga que ver con la mentira. Hable verdad, cada uno con su prójimo. Hable verdad con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Hace 8 días con nuestro pastor recordábamos que somos un cuerpo. Recordamos que somos hijos de un mismo Padre, que está por todos, en todos y en todos. Así es que, entonces dice el apóstol, hable verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Qué significa eso? Que somos un cuerpo y estamos siendo dirigidos al contexto, al concepto de la unidad. En esa perspectiva, si hay algo que puede traer división entre nosotros, son las mentiras. Por eso, por lo que tú has oído, que has sido creado según Dios en justicia y santidad de la verdad, entonces te está diciendo: habla verdad. Desecha la mentira, porque has sido creado en un hombre nuevo según Dios. Según Dios. Habla verdad con tu prójimo, y eso es parte de la unidad. Lo otro que nos dice en el versículo 26, nos dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Airaos, pero no pequéis. Ese airarse es posible que ante ciertos comportamientos, ante ciertas palabras, ante ciertas actitudes, te puedas enojar. El gran punto es: puedes tener un momento de mal humor. Puedes tener un momento donde tu actitud, digamos, puede cambiar, tu forma de mirar puede cambiar en algún momento por alguna circunstancia, pero lo que Dios dice es: no peques. Y yo recuerdo ahora a nuestro Señor cuando dice que cuando Él vio a los cambistas en el templo, cuando vendió a los que vendían las palomas, Él en esa ira, el celo de la ira del Señor lo consumió y volcó las mesas y todo lo demás, pero aunque tuvo esa actitud así en un momento, Él no pecó. Y Él nos dice a nosotros lo mismo: te puedes airar en un momento, pero no peques. Y parte del punto de no pecar es que tú puedas revisar qué es lo que tú haces cuando estás siendo estimulado a cambiar tu ambiente. Cuando estás cambiando, cuando estás siendo forzado a cambiar como la actitud de tranquilidad que puedas tener. ¿Qué sucede contigo? Hay personas tranquilas que sí se airan, pero realmente mantienen la calma, aunque están airados, aunque están molestos por situaciones. Hay otras personas que reaccionan con palabras y maldicen, y en medio de su ira quieren acabar con la persona que les ha producido la ira. Son personas que, mejor dicho, se descomponen por completo. Y luego, entonces, ante tanta situación, lo que nos dice la palabra es: no solamente que te aires, pero que no peques, sino también que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Cuántas veces nos hemos ido a dormir estando enojados? ¿Cuántas veces han pasado días enojado con otra persona? Recuerdo aquella canción que decía: amémonos de corazón y de labios no fingidos, para que cuando Cristo venga nos encuentre bien unidos. Y el himnólogo decía: ¿cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? Dios no escucha la oración si no te ha reconciliado. Nos quedamos en el enojo día tras día, noche tras noche. Y simplemente el apóstol nos está diciendo: mire, no se ponga el sol sobre su enojo. Arregle las cosas con su hermano pronto. Arregle las cosas con su hermano de tal manera que no le dé lugar al diablo. Si hay algo donde el enemigo toma opción contra nosotros, es cuando no arreglamos las cosas a tiempo con nuestro prójimo. Y eso son las cosas que empiezan
a dividir el cuerpo de Cristo y empiezan a ir en contra de esa unidad que tenemos en el Señor. Luego, en el versículo 28, y voy a devolver un momento atrás a esto mismo, pero en el versículo 28 el apóstol está diciendo: el que robaba no robe más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. El que robaba no robe más. Tome la decisión, cambie. No es que robe menos, no es que no roba. Tome la decisión de cambiar radicalmente. Y no solamente deje de robar, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Así es que tiene que ver con el valor del trabajo. Y el que robaba, no robe más. Si usted estaba acostumbrado a sacar cosas de su oficina para llevarlas a la casa, no lo vuelva a hacer. Si usted está acostumbrado a tomarse del tiempo del trabajo para hacer otra cosa, no lo vuelva a hacer. Trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Así es que nos está llevando a desechar la mentira, a hablar verdad, porque entendemos que somos un cuerpo. Podemos tener momentos donde nuestro temperamento, nuestro carácter se descompone, pero no peque. No se ponga el sol sobre su enojo, no le dé lugar al diablo. Si usted robaba, no robe más y ahora trabaje. Haga lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Luego dice lo siguiente: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Palabras corrompidas. Y palabras no necesariamente groseras. Hay palabras que son desobligantes cuando nos referimos a otras personas. Hay palabras que no corresponden al diálogo, a la comunicación que debe salir de alguien que ha sido creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Esas palabras que deben ser cambiadas en nosotros, deben ser cambiadas por palabras que son buenas y que son palabras para la necesaria edificación del que nos oye. Es muy importante que podamos recordar que cada palabra que sale de nuestra boca debe ser sazonada con sal, y que al mismo tiempo esas palabras que usted y yo decimos, por esas palabras vamos a ser juzgados delante del Señor. Por tus palabras serás liberado o serás condenado. Pero además de eso, mira el contexto en el que lo está diciendo: y no entristezcas, no contristes al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Cómo se entristece al Espíritu Santo? Esa es una buena pregunta. El Espíritu Santo está ahí para guiarnos a toda verdad. El Señor lo dejó para quitar nuestra orfandad. El Señor dejó al Espíritu Santo para que Él estuviera con nosotros y nos acompañara. Pero puede estar en nosotros porque el Señor dijo que estaría con nosotros, que nunca se iría, pero puede estar dentro de nosotros entristecido. Es como si lo hiciéramos como a un lado, no se va a ir, pero está ahí sin poder guiarnos a toda verdad. ¿Por qué se entristece el Espíritu Santo? Por el tipo de palabras que nosotros usamos. Si parte de tu palabra corrompida, de tu palabra corrupta, son las quejas, si tú cultivas permanentemente en tu vida la queja, el estarte lamentando todo el tiempo, pensando que, como dice el dicho, todo tiempo pasado fue mejor, y tal vez estás refiriéndote con maledicencia todo el tiempo, y pareciera que tus palabras expresan tu descontento en todo momento, lo que tú estás haciendo es entristeciendo al Espíritu Santo. Y parte de la conducta del discípulo es que vive lleno del Espíritu Santo. Vive lleno de la presencia del Señor, y como dijo el apóstol Pablo en otro momento, todos los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Cuando eres hijo de Dios,
vives guiado por el Espíritu Santo, así es que el Espíritu Santo nunca va a estar entristecido, no va a estar apagado, no va a estar opacado en tu vida. El Espíritu Santo vivirá una vida dinámica dentro de ti. Y el Espíritu Santo de Dios es con el cual fuimos sellados para el día de la redención. Llegamos al versículo 31. Y otra vez apela a nuestra decisión. Otra vez apela al momento en que entendemos lo que hemos recibido para aplicarlo en nuestras decisiones y en lo que debemos quitarnos y despojarnos y de qué debemos vestirnos. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Quítense de vosotros todas estas cosas. ¿Qué debemos quitar de nosotros? Amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Deben ser quitadas de nosotros todas estas cosas. Si usted me permite volver al versículo 26, porque es importante que lo podamos ver. En el versículo 26 dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Ese airaos es posible que se dé, pero usted no puede permitir que en medio de la ira aparezca amargura, en medio de la ira aparezca enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Usted se puede airar, pero usted debe quitar de su vida todas estas cosas que el apóstol Pablo está diciendo. Cuando usted y yo no quitamos esa vieja naturaleza, esos deseos engañosos con los que vivíamos antes, el resultado, mis hermanos, ¿cuál va a ser entonces? Que en cualquier momento su enojo, su ira, se puede volver en amargura. Y usted puede empezar a sentir ese resentimiento, puede empezar a sentir eso que empieza a dañar su corazón. Y entonces esas cosas que empiezan a dañar su vida, que el apóstol Pedro en algún momento dado decía que no permitamos que dentro de nosotros se aniden raíces de amargura que no nos permitan vivir tiempos de refrigerio que vienen de la presencia del Señor. Por eso la vida en el Espíritu tiene que ser una vida completamente dinámica, y esa es parte de la conducta que usted y yo, como cristianos, como hijos de Dios, como discípulos del Señor, debemos tener. Así es que usted puede airarse, pero no permita que la amargura tome lugar en su corazón. Usted puede airarse, usted puede enojarse, pero usted puede controlarse en el nombre del Señor y evitar toda gritería. Hay personas que les fascina gritar. Hay personas que les fascina como tener el control y por eso hablan más alto que los otros, porque quieren como llamar la atención, como que quieren de alguna forma controlar la situación y por eso gritan. La palabra del Señor nos dice, quítese de usted toda gritería. Pero también debe quitar de su vida toda maledicencia. No hable mal ni de las circunstancias ni de nadie cuando esté airado. Por favor, no peque. No peque, es lo que dice la palabra del Señor. No se ponga el sol sobre su enojo y no le dé lugar al diablo. Por eso, quite de su vida toda malicia. Quite de su vida toda malicia. Por eso, esa primera parte de airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni le dé lugar al diablo. ¿Cómo lo hace usted? Cuando usted decide quitar de su vida toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, toda malicia. Y entonces, ¿cómo respondemos nosotros a esa verdad, a eso que estamos diciendo? Antes, sed bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, también como os perdonó a vosotros Dios en Cristo. Así es que
¿Cuál es el vestido nuevo? El vestido antiguo es amargura, enojo, gritería, que hay que quitárselo, que hay que despojarse. Pero ahora entonces vístase de algo que es amabilidad, que es misericordia y que es perdón. 3 cosas nuevas en las que usted y yo debemos vestirnos. La bondad tiene que ver con la amabilidad unos con otros. Misericordia es tener compasión unos de otros. Perdón, brindar el perdón unos a otros. ¿Cómo lo hacemos? ¿Y cuál es el parámetro? Como lo hizo Dios a través de Cristo para nosotros. Entonces, si ustedes miran, cuando nos dice que no entristezca al Espíritu Santo, sino que usted tenga una nueva naturaleza, que usted tenga una vida realmente de novedad, entonces Dios lo está invitando a usted y a mí en esta mañana para que seamos bondadosos, seamos amables unos con otros. Es posible que haya personas en nuestra relación como iglesia, pero también en nuestra relación de familia. Hay momentos en que es posible que hayan personas que nos saquen, como diríamos, de quicio. Lo que Dios espera de usted es que no grite, no maldiga, no reaccione, sino que sea amable con todos. Esa es parte de la nueva naturaleza. ¿Cómo reacciona usted ante esos estímulos que producen la ira? ¿Entristece al Espíritu Santo o le permite que fluya en usted a través de esa bondad? Recuerde que un fruto del Espíritu Santo es la bondad. Muestre amabilidad, aun cuando usted esté tal vez siendo agredido por palabras y que tal vez quieran descomponer su actitud, su comportamiento. La palabra del Señor en esta mañana le está diciendo: sea amable unos con otros. Mantenga su amabilidad. Su amabilidad debe ser conocida delante de todos los hombres, decía el apóstol Pablo, porque el Señor está cerca. Pero además de eso, mis hermanos, usted y yo debemos vestirnos de misericordia. Usted y yo debemos vestirnos de compasión. Usted y yo debemos vestirnos de aquello que definitivamente ilustran y dejan ver en nosotros la nueva imagen de quien ha sido creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Por otro lado, nos está diciendo: perdónense, perdónense, como Cristo los perdonó a ustedes. Como Dios lo hizo a través de Cristo, de la misma forma, porque estamos hablando exactamente de ver a Jesús como el modelo. ¿Cómo nos perdonó Jesús a nosotros? ¿Cómo es el perdón que Él expresa para nosotros? Esa es la conducta que debe tener un discípulo. Un discípulo no solamente debe ser amable con los demás, no solamente debe tener compasión con los demás, y quiero referirme un momento más a la compasión, porque todos estamos expuestos en un momento dado a caer en ira y a entristecer al Espíritu Santo. Todos estamos expuestos a lo mismo. Y a veces permitimos que esa naturaleza pecaminosa, la antigua manera de vivir, fluya en nosotros. Todos estamos expuestos a eso. Pero el punto es que cuando tú veas a alguien que está flaqueando y que está reviviendo la antigua manera de vivir, tú como discípulo del Señor debes estar dispuesto a mostrar compasión, ayudar al que está en ese momento. Como decía el apóstol Pablo en alguna de sus cartas, en otro contexto, pero decía lo siguiente: hermanos, si ustedes ven que alguien peca, que alguien falla, ustedes que son espirituales, corríjanlo con espíritu de mansedumbre. Esa es una forma de decir: tenga compasión, tenga misericordia de esa persona que está pasando en un momento de debilidad en su vida. Por eso, cuando usted lo hace, usted está viviendo lleno del Espíritu Santo. Cuando usted lo hace, usted está viviendo esa vida nueva. Cuando usted no lo hace, usted está permitiendo entonces que la antigua manera de vivir fluya sobre usted, y de esa manera le está dando lugar al diablo. Perdónense, es la tercera cosa que se nos pide aquí en este versículo 32.
Perdónense unos a otros. ¿Cómo has sido tú perdonado? Hemos aprendido en el tema del perdón que antes que mirar la forma de la ofensa en la que tú has sido agredido, tú debes no mirar la ofensa y cómo te sentiste con la ofensa, sino tú debes aprender. Antes que mirar la ofensa que te han hecho, es mirarte a ti delante del Señor y ver cómo has sido perdonado. ¿Cómo has sido perdonado? ¿Qué tanto se te ha perdonado? ¿Cómo te perdona el Señor? Parte de lo que implica esa conducta del discípulo cristiano es que debes perdonar como Cristo. Hay tantas ilustraciones, pero solamente quiero que pensemos en este momento en el hecho de que el Señor dijo: yo soy el que perdono tus rebeliones y no me vuelvo a acordar más de ellas. Las echo a lo profundo de la mar. ¿Qué haces tú cuando alguien falla contra ti? ¿Mantienes el rencor? ¿Mantienes la amargura? ¿Sigues como pasando cuentas de factura? Mientras Dios está olvidándose de lo que tú has hecho, tú sigues pasando cuentas de factura a tu hermano, sigues pagando cuentas de factura a tu prójimo. ¿Cuál es tu condición? En estos momentos, mis hermanos, el Señor está hablándonos a nosotros diciendo: la vida que yo quiero que ustedes vivan tiene que ser una vida novedosa, independientemente de cualquier estímulo que usted pueda recibir. Por eso, me devuelvo un poquito, versículo 25, por eso, por todo lo que se dijo antes, no viva usted, o sea, recuerde qué fue lo que se dijo antes, que no viva su vida como los otros gentiles, que no viva su vida con el entendimiento entenebrecido, que no viva su vida en tinieblas. Lo que está diciendo es que usted ya no es como los otros gentiles, usted le pertenece al Señor, usted le pertenece a una nueva naturaleza. Usted debe despojarse cada día en la cotidianidad, renovarse en el espíritu de su mente todos los días, cada mañana, cada tarde, cada noche. Tiene que haber una insistencia por despojarnos de aquello que nos quita esa relación con Dios, renovar la mente, vestidos del nuevo hombre. Ese nuevo hombre es creado según Dios en justicia. Eso tiene que ver con que haga lo que es correcto. Por eso, si usted hace lo correcto, no diga mentiras. Si usted hace lo correcto, aírese, póngase malgeniado en algún momento, pero sepa controlar su emoción. Si usted anda en justicia y antes robaba, ya no lo haga más. Si usted vive en justicia, quite de su vida amargura, enojo, gritería, todas las cosas que hemos mencionado. Si usted vive en justicia, entonces haga lo que es correcto de acuerdo a su nueva naturaleza. Pero no solamente usted fue creado según Dios en justicia, usted fue creado según Dios en santidad. Por eso, al vivir en santidad, entonces vístase de amabilidad. Al vivir en santidad, vístase de misericordia. Antes que cualquier otra cosa, si usted aprende a vivir en santidad, decida perdonar, porque usted ha sido creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Eso es lo que usted y yo hemos oído y aprendido de Cristo. Si es que realmente, como dice el apóstol, hemos sido enseñados por Él, entonces vivamos de esa forma. El apóstol Juan decía: si alguno dice que está en Cristo, debe vivir como Él vivió. Y es una palabra de un reto bastante grande. Aquí, mis hermanos, no se trata de una enseñanza de vida basado en principios o basado en moralidades. Mejor, estamos aprendiendo a vivir la vida a la luz de los principios del Señor. Y por eso, parte de lo que yo quiero animarles es que al escuchar la palabra del Señor esta mañana, al escuchar estos principios que estamos diciendo, no me mire a mí como expositor, como pastor, como alguien que lo está llevando al Señor. Quiero pedirle que usted mire al Señor sentado en su trono y que realmente usted pueda vivir su vida con los principios del Señor. Si usted
ha oído al Señor, si ha sido enseñado por Él, conforme a la verdad que está en Jesús, entonces viva según Dios, en justicia y santidad de la verdad. Honre la verdad. Y cuando usted honra la verdad, entonces desecha la mentira. Cuando usted honra la verdad, usted puede airarse, pero no peca. Cuando usted honra la verdad, usted no roba, sino trabaja, hace cosas buenas para compartir con el que tiene necesidad. Cuando usted honra la verdad, no hay palabra corrompida que salga de su boca. Cuando usted honra la santidad, entonces quita toda amargura, quita todo enojo, quita la ira de su vida, quita la gritería, la maledicencia y toda malicia, y entonces usted toma la decisión de vivir su vida con amabilidad. Usted toma la decisión de vivir su vida con misericordia, mirando con compasión, entendiendo que solamente los misericordiosos, los que muestran compasión por otros, son los que reciben esa compasión y esa misericordia, y perdonando unos a otros, perdonándose como Dios también los perdonó. Cuando yo comencé esta reflexión, les dije que el apóstol Pablo escribía a su discípulo Timoteo diciendo: estas cosas te escribo para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, que es columna y baluarte de la verdad. Por mucho tiempo, entendiendo mal el concepto de iglesia, yo leía y decía, así es como yo debo comportarme en la iglesia. Casi que es como me debo comportar como cuando voy al culto, cuando voy al lugar de reunión. No. En este tiempo en el que hemos estado alejados del lugar de reunión, del culto, y entendiendo que la iglesia no es el lugar de reunión, sino es cada uno de los redimidos por la sangre de Cristo, entonces yo le diría a usted, para ir reflexionando en esto, ir terminando, cuando usted es la iglesia, usted está en la casa del Señor, cuando usted está ahí con su familia, así debe usted comportarse en su casa. Usted debe comportarse como cristiano en su casa con una nueva naturaleza. Usted debe comportarse en casa en justicia y santidad de la verdad. Por eso, no mienta. Por eso en su casa debe hablarse siempre la verdad, porque somos miembros como familia los unos de los otros. Hay cosas que en las relaciones interpersonales nos producen mal genio, nos producen ira. Uno quisiera que las personas se comportaran diferente, pero no permita que en el seno de su hogar haya pecado, porque se acuestan sin sanar las cosas. No permita que en su casa se le dé lugar al diablo. No permita que en su casa se robe. No permita que en su casa se dañe las cosas que deben ser, sino trabaje, enseñe el valor del trabajo en su casa, para que todos tengan que compartir con el que padece necesidad. Hermanos, en familia, estamos llamados a que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Cada vez que usted entienda, cada vez que entendamos que somos la iglesia del Señor, columna y baluarte de la verdad, ahí, como iglesia del Señor, entonces debemos movernos con esa justicia y santidad de la verdad propia de una nueva naturaleza. Cuando usted permite que todas estas cosas fluyan y usted como que se devuelve y se vuelve a poner la ropa vieja, de esa vieja naturaleza, su corazón puede dañarse. Y donde debiera haber paz y buenas relaciones, hay amargura, hay enojos, hay iras, griterías, tantas cosas que se ven que no debieran pasar en la iglesia del Señor, que empieza por cada casa. Hace 8 días, con nuestro pastor empezamos el tema de la unidad como parte del comportamiento, de la conducta, de la forma correcta de expresar nuestra fe cristiana. Esta mañana consideramos estos versículos, pidiendo al Señor que al entender que tenemos la unidad del Espíritu en nosotros,
que tenemos en nosotros la unidad de la fe y que debemos crecer en la unidad del cuerpo, aquí hay elementos importantes para crecer en esa unidad. Por eso, vístase como hijo de Dios, como amado de Dios. Recuerde, con bondad, con misericordia y con perdón, porque estas cosas van a producir unidad. Comienza en casa, y cuando el Señor nos permita reunirnos otra vez y estar adorándole en el templo, en ese lugar de reunión, entonces, ¿qué va a pasar? Que vamos a poder comportarnos como es digno de la vocación con que hemos sido llamados. Acompáñenme en oración. Señor Jesús, estamos agradecidos por tu palabra, que es viva y eficaz, y que es más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y los huesos, y que discierne todas las intenciones del corazón. Señor, permite que en esta mañana, por la palabra que hemos oído y mirando la majestad del que está sentado en el trono, mirando a la majestad en las alturas, podamos, Señor, entonces tomar la decisión de no vivir nuestra vida de una manera antigua, sino de una manera nueva. Señor, que en esta mañana, por la presencia de tu Espíritu Santo, cada uno de nosotros pueda decidir renovarse en el espíritu de su mente. Señor, que todo pensamiento pueda ser llevado cautivo en la obediencia a Cristo. Que todo, Señor, nuestro pensamiento pueda ser alineado contigo. Y como dice tu palabra, Señor, como parte del culto que te expresamos a ti, que no nos conformemos con lo que la cultura nos dice. Señor, que no nos conformemos con este mundo, sino que tomemos tu forma, Señor, en el nombre de Jesús. Que tomemos tu forma y que vivamos según tu designio en justicia y santidad de la verdad. Oramos dándote las gracias por este momento y por tu presencia en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Mis hermanos, que la paz del Señor les guarde y les animo para que vuelvan a estudiar en familia estos pasajes y que la gracia del Señor les ayude para vivir en la novedad de vida que Él espera de nosotros. Una linda semana para todos.